Y en esta tarde quiero compartir, lo voy a compartir, mejor dicho, lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cuántos creen que en dar hay bendición? Amén. ¿Sí lo creen? Sí, amén. Pues ese es el tema. La bendición de dar. Dios quiere que seamos personas dadivosas. Si hay algo que debe caracterizarnos a nosotros los hijos de Dios, es que demos. Santo eres, Cordero. Pónganse sus pies y vamos a leer la palabra de Dios. Un pasaje bien conocido en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer del verso 11 hasta el verso 14. Aleluya. Mantenga su Biblia abierta porque vamos a estar leyendo varios pasajes de diferentes libros de la palabra de Dios para ir respaldando lo que vamos a estar compartiendo en esta preciosa tarde que Dios nos ha concedido. Primer libro de Reyes, capítulo 17, iniciamos en el verso 11 hasta el verso 14. ¿Lo tienen ahí? Y dice así la bendita y poderosa palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, o sea, Eliseo, y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Y luego le dice la razón por qué. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Pueden ocupar sus lugares. La bendición de dar. No nos vamos a concentrar tanto en Elías en esta ocasión. Nos vamos a concentrar en la viuda de Sarepta de Sidón. Aleluya. El profeta Elías, por mandato de Dios, Dios le dijo que se fuera a vivir a la orilla del río, ¿verdad? Aleluya. Y que allí viviera algún tiempo. No le dijo Dios que allí lo iba a sustentar, no le dijo que allí iba a llevar carne, pero Dios le tenía unos meseros aéreos para Elías. Y mientras estaba en el arroyo de Querit, esos meseros aéreos, hermano, que Dios le puso para servicio de su siervo, le llevaban carne de primera clase en la mañana y le llevaban carne de la primera clase en la tarde. Me gustaría saber si eran ribeyes, T-bones o New York Steak, no lo sé. Pero Dios, cuando da algo, Él da lo mejor. Amén. Y yo no me voy a meter eso ni investigar cómo es que los cuervos donde conseguían la carne. Eso no me interesa. Lo que me interesa es que Dios mandó aquellas aves para que alimentaran a su siervo Elías mientras estaba a la orilla del río Querit. Y allí disfrutaba de aquellos alimentos por la mañana y por la noche. Gloria a Dios, hermano. No sé si los asaba, no lo sé, pero ahí se echaba sus buenos steaks. Pero pasado el tiempo se secó el arroyo de Querit. Pero nuevamente Dios le habla al profeta Elías y le dice: ahora levántate y vete a morar a la ciudad de Sidón. Y ahí yo le he dado orden a una viuda que te sustente. Qué tremendo. Dice ahí el verso 8, primer libro de Reyes, verso 17, capítulo 17, perdón, verso 18. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden
a una mujer viuda que te sustente. Qué tremendo. Lo maravilloso y lo extraordinario de Dios es que a Él todo le sale bien. A nosotros no, ¿verdad? A veces planeamos algo y no nos sale como nosotros lo planeamos. Pero Dios no. Dios, todo lo que Él planea le sale extraordinario. Amén. Glorioso Todo. Jesús. Amén. Porque Él es un Dios extraordinario. Amén. Amén. Gracias al Rey. Cuando Él nos envía a algún lugar, es porque Él ya hizo los preparativos. Amén. Glorioso Jesús. Calculó los gastos, Dios. Amén. Midió la temperatura. Y colocó lo necesario para que no padezcamos ninguna necesidad. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Dios le da la orden a su siervo Elías, él ya había preparado todo. Por eso le dice: vete, levántate y vete a las arepas de Sidón. Y allí yo ya preparé todo para que no te falte nada. Santo Rey. Aleluya. Se fija cómo es Dios. Amén. Esto me recuerda a una historia muy hermosa que escuché hace, yo creo, unos 25 años atrás. Y llenó tanto mi corazón esta historia verídica de un misionero americano. Aleluya. Amén. Que Dios lo envió a la nación de Perú. Se fue y se fue toda su familia. Y mi respeto para los misioneros. Yo los respeto mucho y los honro. Porque dejan sus comodidades por ir a predicar el evangelio. Sí, amén. Aleluya. Y me gustó tanto esa historia porque antes había un canal de televisión aquí, no sé si todavía estará, ¿verdad? Pero había un canal de televisión cristiano y invitaban mucho a las iglesias hispanas a que fueran a compartir los pastores y casi nadie iba. Y ahí fue donde escuché a este hermano y me gustó tanto, me llenó mi corazón de alegría ese testimonio. Y el hermano decía: el Señor nos envió a Perú y nos fuimos, vendimos toda nuestra propiedad, nos fuimos. Dijo, y allá levantamos algunas misiones en diferentes pueblos de Perú. Pero él hizo muchos amigos ahí, pastores, se amistó con varios pastores. Y luego el hermano, no me acuerdo del nombre del hermano, dice que empezó a tener un sueño y en el sueño miraba indios solamente. Y cada indio tenía una letra pintada en la frente. Y dice, estaba soñando ese sueño continuamente y no lo entendía. Hasta que un día platicando con un amigo pastor, que se hizo amigo muy íntimo de ese pastor, o sea, de todos los pastores que conoció, dijo, hicimos muy bonita amistad con el pastor y le platiqué de esos sueños que estaba teniendo continuamente. Y dijo, ¿cuál era la letra que mirabas tú? El otro pastor le dijo, ¿cuál era la letra que tú mirabas en la frente de los indios? Y ya le dijo, ¿cuál? No me acuerdo de cuál, ¿verdad? Y luego dijo, oh, es que es una tribu que está en las selvas de Perú. Dijo que son carnívoros esos, hasta ni se comen los seres humanos, son indios incivilizados. Dijo, bueno, entonces dijo, me puse a orar al Señor, diciendo, Señor, entonces, ¿por qué me estás mostrando en sueños esa tribu? Dijo, yo no entendía. Y el Señor me dijo, para que vayas y les prediques de mi amor y de mi salvación. Santo eres, Cordero. ¿Y qué creen que esto es misionero? Se fue. Y luego los pastores dijeron, mira, esa tribu es una tribu incivilizada, o sea, no están civilizados. Como puede llegar tú y matarte a ti y a toda tu familia. Dijo, ahí tú sabes. Dijo, bueno, entonces, ¿dónde está? Denme alguna ubicación para yo irme. Y se fue con toda su familia. Y pues dice que cuando contó en su testimonio, en su historia, dice, cuando ya los pastores dijeron, bueno, nosotros te podemos llevar hasta cierto punto a la falda de la sierra o de la selva, pero a partir de ahí a nosotros ya no nos hacemos responsables de ti. Hasta los pastores tenían miedo de ir para allá. Dijo, pero si Dios me había enviado, era porque ya sabía. Dijo, yo no entendía, yo simple y sencillamente obedecía al Señor y me fui con toda la familia. Dice que tenían una carcachita, una Toyota, esas tronquitas chiquitas. Dijo, y en esas nos fuimos, hermano, y luego me advirtieron, dijo, pasando esta selva,
después de esta selva hay un espacio, hay un lugar desértico, y ahí hay muchos ladrones que asaltan a la gente, le quitan los carros, los roban y a veces matan a las personas. Oiga, qué buen ánimo le dieron los hermanos a los pastores. Pero él se fue obedeciendo al Señor. Alabanzas al Rey Santo. Dijo, y apenas íbamos, como pasamos la primera parte, la primera selva, y luego ya, como me había dicho, había bastante desierto, no se alcanzaba a ver allá, se alcanzaba a ver las montañas muy en los retiros, pero era un terreno desértico completamente, y había ciertas rocas, pero nada de bosque, nada de eso. Dice, y pues resulta que se me van ponchando las 4 llantas de la troquita. Dijo, pero si algo te llegara a pasar, no te detengas por nada en ese trayecto, dijo, porque ahí matan a la gente. Dijo, y pues ¿qué hacía? Se me poncharon las 4 llantas. Dijo, a lo lejos miré una polvadera que venía para hacer rumbo a nosotros. Dijo, y era un hombre, una troca del año nuevecita. Dice, se bajó el hombre, dijo, y buenos días, señor, todo está bien. Dijo, y pues yo le dije, sí, todo está bien, no tiene ningún problema, no necesita ninguna ayuda, no, todo está bien, le decía el misionero. Dijo, cuando no estaba bien. Dijo, y el hombre le dio vuelta a la troca Toyorita que traía. Dijo, y ahí estaba mi hijo y mi hija y mi esposa y yo, adentro y en el desierto. Y miró las 4 llantas, dijo, ¿estás seguro que todo está bien? Dijo, sí, todo está bien. Dijo, cuando las 4 llantas se me poncharon. Dijo, ándale pues, señor, que pase buen día. Y siguió su camino el hombre, pero el hombre traía 2 como guardaespaldas. Y se subieron los guardaespaldas y se fueron. De hecho, no estaba manejando el hombre, era uno de los hombres como guardaespaldas que era el que manejaba. Y se fueron, y pues ya nadie volvió a pasar. Y dice que después dijo, Señor, ¿cómo no le dije que sí necesitaba llantas, Señor? Te fue, dijo, y a las 2 horas mira una polvadera que viene al contrario, rumbo hacia mí. Nosotros íbamos como para el lado de donde se mete el sol. Dijo, miré una polvadera que venía por el desierto, y era el mismo hombre. No, regresó para donde venía, regresó para el lado de donde sale el sol. Y luego dice que después del sol miró la polvadera que venía, y era el mismo hombre, el mismo hombre que venía en la troca, que le había preguntado si todo estaba bien. Y bajó con 4 hombres y dijo, póngale las llantas a este hombre, llantas nuevecitas. Aleluya. Santo Dios. Y luego ya le preguntó, oiga, ¿y para dónde va? Ya después de que le pusieron las llantas, dijo, oye, ¿cuánto debo? Dijo, no, nada. Dijo, usted, lo bueno es que ya le trajimos las llantas y las pusimos. Oiga, y una pregunta, dijo, ¿para dónde va? Ya dijo, es que yo soy misionero del Evangelio de Jesucristo. Dijo, y allí le prediqué. Dijo, y voy para tal parte a predicarle a la tribu esta. Y ese hombre las conocía, nomás que esa tribu vivía en lo remoto de la selva. Y lo dijo, mire, yo vivo en la falda de la selva, allí vivo. Dijo, quiero decirle algo, le dijo el hombre. Ahí usted va a tener la casa, casa para usted, para toda su familia, todo el tiempo que usted quiera. Y se lo llevaron, hermano. Hermano, me dice que cuando llegó tenía una hacienda el hombre en la falda de la selva. Era una hacienda, dijo, una casa súper lujosa. Dijo, aparte tenía su mansión y aparte tenía casas alrededor de era una casa bastante grande. Dijo, era millonario el hombre. Y le dio una casa para su familia. Dijo, mire, usted puede ir a predicarle a sus indios y aquí va a estar su casa todo el tiempo. Esto es para ustedes, el tiempo que ustedes tienen. Aleluya. Pero dice que antes de eso, cuando estaba teniendo los sueños de esos indios y esa letra pintada en la frente, dice que el Señor lo llevaba a la escritura de Eliseo. Cuando Eliseo llegó con una mujer que dice que le hicieron un aposento para Elías, para el profeta Eliseo. Dice, me llamaba el Señor. Y yo no entendía por qué me llevaba esa escritura. Dijo, y es que el Señor ya tenía todo preparado. Amén, alabanzas al Rey. Dijo, fíjense que el hombre es tan rico que hasta nos puso sirvientes. Gloria a Dios. Dijo, nos llevaban de almorzar, nos llevaban de comer, nos llevaban de cenar. Dijo, yo no entendía. Dijo, pero es que Dios ya tenía todo preparado. Amén, aleluya. Así como el profeta Elías, que Dios le dijo, vete a Sarepta de Sidón, y allí yo ya lo tengo todo listo. Qué hermoso es Dios. Cordero de Dios. Qué
Hermoso Dios. Ahora es muy sorprendente que Dios enviara al profeta Elías con una mujer de la clase baja y muy necesitada para que lo sustentara. Aleluya. Esto es sorprendente. Glorioso Jesús. Y además la viuda era demasiado pobre. Pues solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para ella y para su hijo. Era todo lo que tenía. Y Dios se atreve a decir que ahí esa viuda iba a sustentar a Elías. Aleluya. Como que Dios se estaba contradiciendo, pero Dios jamás se contradice. Él sabe lo que dice. Amén. Glorioso Jesús. Y cuando Él nos diga algo, aunque para nosotros nos parezca ilógico, ¿verdad? Hay que creerle a Dios. Amén. De manera que vamos a ver 6 puntos en esta historia. Veamos en primer lugar la condición de la viuda. En aquella ciudad, fue en la puerta de la ciudad, ella recogía unos leños. La mujer estaba completamente sola, su esposo había muerto, no se nos dice cuántos años tenía de viuda, pero sí nos dice que era una viuda. No contaba con un esposo que le evitara la fatiga de traerle la leña, de manera que ella tenía que traer la leña. De manera que cuando el profeta Elías la llama y le pidió agua, fue entonces que la viuda habló de su condición de pobreza extrema. Y ahí en el verso 12, ella le respondió al profeta Elías: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué tremendo. Aleluya. Porque había una gran sequía en aquella área, porque recordemos que el arroyo de Querís se había secado, no había llovido por bastante tiempo. Ahora, mientras que en su propio pensamiento la viuda tenía un puñado de harina y un poco de aceite, Dios tenía planeado años de sustento, no solamente para él y para su hijo, sino también para el profeta Elías. Aleluya. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos, a un Dios todopoderoso, que todo lo puede y que todo lo sabe y que todo lo conoce y que nunca abandona a sus hijos, a sus hijas que le son fieles. Y como Dios escogió a esta mujer. Y yo me hago la pregunta, sin duda alguna, que allí en esa ciudad había mujeres o hombres o familias adineradas, pero Dios se le ocurre una viuda pobre para que sustentara a Elías. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. ¡Qué tremendo! Gracias, Cordero Santo. ¿Qué cosas tan maravillosas hace el Dios al cual usted y yo servimos? Amén. Porque el mismo Dios de Elías es el mismo Dios nuestro. Amén. Es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Aleluya. Aleluya. Pero en ese momento de escasez, o en los momentos de escasez, es cuando podemos experimentar la fidelidad de Dios. ¿Sabe cuándo vamos a ver el poder de Dios? Cuando hay escasez. Es cuando Él muestra su poder. Así de que cuando estemos pasando por alguna escasez, no reneguemos. Mejor digamos: Señor, algo bueno tú vas a sacar de esta escasez. Porque Dios saca algo bueno. Amén. Algo bueno saca Dios. Glorificado tu nombre. Amén. Amén, amén, amén. Mire, la viuda calculó que podía preparar alimento para ella y para su hijo. Hizo sus cálculos Aleluya. de acuerdo a lo que tenía. Pero el recién llegado, que era Elías, no estaba incluido en el presupuesto. Es como si usted prepara un plato, no sé cuánta comida hace usted, ¿verdad? Aleluya. Pero a veces en la casa nomás hago para mi esposa y para mí. Entonces si ya llegó un invitado, pues ya no hay, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces ella calculó, dijo: pues nomás tengo para mí, para mi hijo. Pero tú no estás incluido, Elías, en este cálculo que yo hice. O sea, no estaba incluido
El profeta Elías. Aleluya, maravilloso. En el presupuesto de la viuda. Pero en el presupuesto de Dios, Dios no solamente incluyó a la viuda, a su hijo, sino también incluido el profeta Elías. Y además estaban incluidos 3 años y medio para que no les faltara nada. Fíjese nomás, en el presupuesto de Dios. Por eso, si usted su presupuesto es chiquito, no se alarme, porque en el presupuesto de Dios hay abundancia. Él hace cosas posibles, las cosas imposibles, Él las hace posibles. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Aleluya. Ahora cualquiera de nosotros hubiera pensado, pero qué ingrato es él. Fue Elías, ¿verdad? Porque la mujer le dijo, nomás tengo un cuñado y nomás vamos a comer mi hijo y yo. Y luego el profeta Elías se le pone a decir, no, coman ustedes, denme primero a mí. Es lo que le dijo Elías, ¿verdad que sí? Cualquiera de nosotros hubiera, qué ingrato Elías. Quitarle la comida a una viuda y a un hijo que ya no tenía. Santo eres, Jehová poderoso. Porque el profeta Elías dijo, dame primero a mí y luego después comen ustedes. Yo voy a comer primero. Cualquier otro hubiera pensado, qué ingrato Elías, qué incomprensivo Elías. Pero no, Elías estaba en lo cierto y en lo correcto. Pero el profeta Elías, como le acabo de decir, estaba en lo correcto. Él llegó a Sarepta de Sidón por orden de Dios. Aleluya, bendito Jehová. Y si ahora le pedía de comer a la viuda, era porque ya Dios se lo había dicho. Ya Dios le había dicho, mira esa viuda. Ahora, ¿cómo el profeta Elías supo que esa era la viuda? Gloria al Señor. La Biblia no lo dice, pero yo creo que cuando Elías iba llegando a aquella ciudad y vio a aquella mujer, yo creo le dijo el Señor, esa es la que te va a sustentar. Esa es. La Biblia no lo dice, pero yo me atrevo a decirle que Dios le dijo a Elías, esa es la que. Por eso le dijo, dame agua, y luego ella dijo, hazme de comer a mí. Aleluya, te alabamos, Rey. Ahí no dice que Dios le dijo, pero yo creo que Dios le indicó, dijo, esa es la mujer que te va a sustentar 3 años y medio. Aleluya, te alabamos. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? Se me hace que ahora sí se equivocó Dios. ¿Verdad que hubiéramos pensado eso? Ahora Dios no le dice, mira, vas a llegar a Sarepta de Sidón y en la calle tal y tal vas a ver una mansión y esa familia que te va a sustentar. No, le dijo que una viuda. Aleluya, bendito. ¡Qué tremendo! Pero el profeta Elías estaba en lo correcto. Por eso se atrevió a pedirle que le diera primero a él. Aleluya. Bendito tu nombre, Rey. Pero veamos en segundo lugar que la dádiva de la viuda fue realizada en obediencia. Fíjese. La viuda obedeció. Ahora estamos hablando de una persona que era gentil. No conocía nada de las cosas de Dios. Por eso ahí le dice la mujer, unos versículos, mira, tu Dios sabe. Le dice, tu Dios Elías sabe que no tengo más de que un puñado de harina y un poquito de aceite en la vasija. Tu Dios sabe eso. Pero la dádiva de la viuda fue realizada en obediencia. Qué importante es ser obedientes. Amén, aleluya. Por eso cuando el Señor le diga a usted, llévale un plato de la comida que tú hiciste a la vecina, obedezca. Ay, Señor, pero la vecina no me quiere, como quiera lléveselo. Gloria a Dios. La viuda obedeció, hermanos. Porque en el verso 13, el profeta Elías le dijo, no tengas temor. Después de que le dice, dame de comer a mí, después comes tú y tu hijo, el profeta Elías la anima y le dice, no tengas miedo. No tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Denle una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Después harás para ti, para tu hijo. O sea, Elías motivó a la mujer a desechar el temor, hermanos. Amén.
Porque no vamos a negar que cuando hay escasez, ¿verdad? Que empieza el temor en nuestras vidas. Y ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer para pagar el pago de la luz, el pago de la casa, el pago de la aseguranza? Empieza el temor a querer apoderarse de nuestro corazón. Por eso Elías le dice: no tengas temor, haz como dice, pero tráeme primero a mí, no tengas miedo, que nada te va a suceder. Nada te va. O sea, el profeta Elías le infunde aliento a la mujer, a esta mujer viuda. El profeta pide primero para él y luego le da palabras de fe a la mujer. Después harás para ti, para tu hijo. Verso 13. Ahora la viuda pudo haber pensado que el profeta era un hombre que no era un hombre de Dios. Pudo haber pensado eso esa mujer. Pudo haber pensado que Elías era uno hambriento, desesperado y con palabras persuasivas, pero no pensó eso la viuda. Podríamos decirlo de esta manera, que el profeta Elías le inyectó una inyección de fe. Porque notemos lo que le dice en el verso 14. Fíjense lo que ahora notemos cómo le dice. No le dice porque yo he dicho, porque yo pienso, porque yo creo. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque muchas veces, no, pues es que yo pienso, hermano, yo creo, no. Elías ahí se hizo un lado, dijo, o sea, él está dando para, y él le dice, ¿quién le dijo? No le está diciendo a la viuda, yo dije, sino que el Dios de Israel ha dicho. Ha dicho, no le dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, dice el verso 14. La viuda, al escuchar estas palabras de seguridad, porque eran palabras de seguridad. Por eso cuando usted ve a una persona que está pasando por alguna situación difícil de escasez, dele unas palabras de seguridad. No le va a decir, no, pues que así estaba mi abuelito como usted, mami, caducó. No, esas no son palabras de seguridad. Dígale, el Dios al cual lo sirva, al cual usted sirve, le va a suplir. No importa cómo se mire la situación. Elías le inyectó y le dijo, el Dios de Israel ha dicho así, que la harina no va a escasear, el aceite de la tinaja no va a menguar. Le da una palabra de seguridad a esta mujer. Y esta mujer obedeció, hermanos, obedeció. Al escuchar esta viuda las palabras de seguridad, de inmediato se fue a la cocina encaderada y le coció la torta. No sé si era de lengua, yo no sé, de estofado. Cualquiera que haya sido la torta, corrió a la cocina y hizo, porque creyó, obedeció lo que el profeta, lo que el siervo le dio, le dijo. Ella creyó y obedeció, hermanos. Porque si no hubiera obedecido, no hubiera ido. Pero obedeció. Por eso es que la dádiva de la viuda fue dada en obediencia. En obediencia. Le preparó el alimento y se lo trajo al profeta. Así mostró su creencia a través de la obediencia. Es la manera que podemos mostrar nuestra obediencia a través, o nuestra creencia a través de la obediencia. Obedeció. Pero veamos en tercer lugar que la viuda dio en tiempos de crisis. La viuda dio en tiempo de escasez. Eso es digno de admirar. Gloria a Dios. Mi hermano, no me acuerdo, pero hace algún tiempo atrás, ya hace varios años, no me acuerdo ni dónde nos sucedió. Llegamos o llegué yo y una hermana me dijo, hermano, ¿quiere comer? Y no, pues a eso venía. No se crea. Hermano, se quitó el plato y me lo dijo. No, pero eso es suyo. Dijo, ¿qué importa? Y ahora es suyo. En otras palabras, esto fue lo que hizo la viuda. Dio en tiempos de crisis.
Y ahí es donde mucho creyente comete el error de no dar. Porque no ha descubierto o no ha aprendido que en tiempos de crisis, cuando uno da, es cuando Dios lo bendice a uno. Yo les he enseñado a ustedes, ustedes lo saben una y otra vez, que si usted tiene $20 puede dar $5. Si usted tiene 100 puede dar 20. Si usted tiene 1000 puede dar 100. O sea, la viuda dio en tiempos de crisis. Muchos creyentes se justifican con las circunstancias difíciles para no dar. Y hasta dicen, se vuelven muy espirituales, dicen, Señor, tú sabes que nomás tengo $10. Y son para la gasolina. Pues échele $5 de gasolina y dé los otros 5. Hablando de dar dólares en las gasolineras, hay un pastor que yo admiro mucho. No le voy a decir nombre para que no me... ¿verdad? Por respeto y educación. Yo lo conozco, pero no lo conozco muy personalmente, pero sí sé quién es. Y me platicaron de este hermano. ¿Qué le gusta tanto predicar al Señor? Que las gasolineras donde se para, echar gasolina aquí hace. Si está una enseguida ahí y le dice, tienes 20 minutos, te doy 20 pesos si me escuchas 2 minutos. Y pues la persona dice, sí, claro que sí. Y ahí les predica del evangelio, ¿no? En cada estación de gasolina, en cada estación. ¿Qué le parece si hacemos eso aquí? ¿Cuántos están dispuestos a decirle al que está ahí, le doy $5 y me escucha 2 minutos? Vale la pena pagar 5 minutos por tal de hablar a una persona. Hermano, y así se ha ganado mucho para Cristo, fíjese. Hermano, la iglesia que el pastorea, hermano, se me hace que son como 3,000 o 4,000 personas en la cual él pastorea. Pero se ha ganado muchas personas así, dándoles dinero para que lo escuchen 2 minutos. Y en 2 minutos les exponen esa razón. No hay excusa, ¿verdad? ¿Por qué no compartir de Cristo? Amén. Bueno, decía que muchos creyentes se justifican con las circunstancias difíciles para no dar. Podemos dar en circunstancias difíciles. Aleluya. Majestuoso Rey. Hay quienes han vivido siempre negándose a compartir, hermano. Por eso batallan. Aleluya. Hermano, la bendición está en dar, aunque haya escasez, hermanos. Sí, amén, aleluya. Por ejemplo, si tenemos en la casa 10 papas, es todo lo que tenemos. Pues demos 3 y quedémonos con 7 papas. ¿Verdad que sí podemos? Por eso yo admiro que esta mujer dio en tiempos de crisis. Porque muchos dicen, ay, cómo me gustaría ganar $50 la hora, Señor, para tener y dar. No hay necesidad de eso. No hay necesidad de eso. Ahora lo puede hacer, no me malentienda, ¿ok? De lo poco que tenemos, esta mujer dio tiempos de crisis. Y ella bien se hubiera podido negar la vida. ¿Sabes qué, Elías? Vete por allá, mira, hasta le hubiera recomendado una familia rica por ahí. Dijo, mira, yo no tengo, ya te dije, nomás tengo un puñito de harina, poquito de aceite, no busca. Y mira, es más, por la calle fulana hay una familia bien acomodada, millonaria, ellos te van a ayudar. No se quitó la vara la mujer. Dios. ¿Cuántos venimos de México? Pues todos. Aunque algunos son nacidos aquí. Pero en México acostumbramos, ¿verdad? Que cuando vamos a un restaurante, especialmente si vamos, una ocasión invité a una familia en México, le dije, vamos a comer, le dije, escojan ustedes. Y luego me dijo, bueno, ¿quién va a disparar? Y que usted no se preocupe, quien dispare, vamos a comer. Pero hay unos que no disparan ni en defensa propia. O sea, bastante codos. Y ese dicho lo acostumbramos mucho en México, en Zacatecas. Dice, no, hombre, no dispara ni en defensa. Dijo, oye, ¿por qué no están por acá? Oye, invitamos a para que vaya a cenar. No, ese no dispara ni en defensa propia. Por lo codo, porque no han aprendido que no necesariamente tiene que tener uno bastante para poder compartir. Estamos viendo el ejemplo de esta mujer que dio cuando tenía escasez. Gloria a Dios. Cuando
de 10 cassettes. Hay poder en tu nombre, Señor. Hermano, el hermano Jacobo Falcón me platicó una historia y me la platicó llorando. Y eso fue real. Él tenía un amigo pastor que pastoreaba como a 3 horas de allí en un pueblito pequeñito y batallaba mucho porque no entraban diezmos, no entraban ofrendas. Y un día no había comido en todo el día y pues traía hambre. Pero había una familia que ya tenía como 3 semanas que no iba al templo, o 4 semanas, y fue a visitarlas. Fue a visitarles en un pueblo pequeño. Dice, hermano, dijo, cuando llegó el pastor tocó y lo primero que abrió, cuando abrió la puerta, pues olió a cena, hermanos. Y dice que el hermano Jacobo me platicó esto. Dice, hermano, y el pastor era muy amigo mío, me platicó esa triste experiencia. Porque a ver, los pastores pasamos tristes experiencias, no crean que no más alegres experiencias. Y dice que pues entró y pues olía a cena. Y dice el pastor que dijo, hermano, dijo, yo pensé, no, pues ya se me hizo, le pedí, me voy bien cenadito esta noche, para gloria del Señor. Oye, le hicieron plática y plática, los hermanos dijo, me tuvieron como 2 horas, 3 horas, plática y plática, y la cena nada. Dijo, ya eran como las 10 de la noche, que llegó como a las 7 de la tarde, llegó a las 10, y luego pues él ya todavía con la esperanza, dijo, bueno hermanos, pues déjenme orar por ustedes, ya me voy. Sí, hermano, oren por nosotros, y ya nos despidieron. Dice que le cerraron la puerta, y ellos pensaron que ya había avanzado. Y era hermoso que dijo el hermano, vieja, ahora sí sácate la cena, ya se fue el pastor. Fíjese nomás. Y el hermano le platicó al hermano Jacobo, dijo, hermano, me fui llorando, no sé. Ahora digo que hay unos que no disparan ni en defensa propia, porque no han aprendido. Ahora claro, muchos ya han aprendido, pero muchos no han aprendido a dar en tiempos de escasez. Dijo, hermano, y esa experiencia tuvo ese amigo de nosotros. Dijo, hermano, pues hasta ahorita a mí no me ha sucedido nada, hasta me da para llevar, hermano. Maravilloso, Carmelo, Señor. Dijo el hermano Jacob, dijo, no pasa de todo. Pero esta vida dio en tiempos de crisis. Dio en tiempos de crisis. Ahora, por otro lado, la Biblia dice lo siguiente, el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. O sea, da. Ya es que hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Amén, aleluya. Ninguna crisis económica puede poner freno cuando se tiene un corazón generoso. Aleluya, santo. No importa qué tan severa sea la crisis, cuando hay un corazón generoso, eso no puede frenarnos de dar. Aleluya, bendito Jehová. No puede frenarnos de dar. Gloria a Dios. Cuando realmente se tiene la voluntad de bendecir a otros, no existe pretexto que limite a que de verdad quiere ayudar. Amén, aleluya, bendito Jehová. Estamos viendo el ejemplo de esta mujer. La bendición de dar se disfruta más cuando se dan tiempos de escasez. ¿Sabía usted eso? Repito, la bendición de dar se disfruta más cuando uno da en tiempo de escasez Amén. que en tiempos de abundancia. Oye, bien fácil dar en tiempos de abundancia, ¿verdad que sí? Bien fácil. Cualquiera puede ser, pero en tiempos de escasez. Pero es ahí cuando se disfruta más. Es ahí cuando se disfruta más. Ahora, nuestro Señor Jesucristo garantiza que la bendición será mayor para el que reparte que para el que recibe. Jesús dijo, es mejor dar que ¿qué? Que recibir. Tenemos que aprender a verlo de esa manera. Es mejor dar que recibir. Cuando usted dé, gócese.
Y cuando le dé, pues no se goce tanto. Porque Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Si Jesús dijo, es que así es. Y no hay vuelta de esquina. Es mejor dar que recibir. Y el apóstol Pablo recalcó las mismas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pablo las recalcó en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 35. Dice, en todos os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Fíjese nomás. Quizá no lo habíamos visto de esa manera, pero hay que verlo de esa manera. Hay que ver las cosas bíblicamente. Y si Jesús dijo que es mejor dar que recibir, es porque así es. Por ahí hace un momento le dije, gócese más cuando da que cuando recibe. Gloria al Señor. El Señor me dio 1000 lanas, gloria a Dios. Pero yo voy a dar 2000. No se cree. ¿Saben? La viuda estaba viviendo los tiempos más difíciles de su vida. Grande eres, Jehová, poderoso de Israel. Su nación sufría una gran pobreza debido a la gran sequía prolongada que estaba acabando con la agricultura, con la ganadería y con toda la economía del país. No había llovido. Aleluya. Pero la viuda dio en tiempos de crisis. Amén. Veamos en cuarto lugar que la dádiva de la viuda fue de acuerdo a su capacidad. Ahora, por otro lado, el profeta Elías no le dijo, hazme 5 tortas porque estoy bárbaro para comer. No, le dijo una torta. O sea, la viuda dio de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a lo que tenía. Mire, Dios nunca le va a pedir más de lo que usted tiene. Jamás lo va a hacer, Señor. Aleluya. Santo Dios. La mujer, esta viuda, compartió de lo que tenía, hermanos. Compartió lo que tenía. Yo he estado orando por los habitantes de Cuba. He estado mirando mucho últimamente, ya tengo algunos meses mirando la situación allá. ¿Sabe cuánto gana? Yo no sabía cuánto ganaba un profesor, un abogado, un doctor. $25 por semana. Y el otro día una mujer dijo, mire, les voy a mostrar, y fue a la tienda y compró, bueno, lo que había. Y nosotros a veces somos bien mal agradecidos con Dios aquí. Hermano, el $25 se los gastó y no trajo mucho. Dijo, ahora no estoy incluyendo la luz, el agua, la electricidad, el champú para asearme, el jabón para lavar, no está incluido nada de eso. Dijo, con estos $25, dijo, la tengo que hacer hasta que agarre mi próximo cheque. Y yo a veces es necesario mirar esas cosas para uno recapacitar, reflexionar. Oye, a veces, porque a veces aquí en Estados Unidos, si no nos pagan 40, 50, no queremos trabajar. Santo Dios. Y la mujer estaba diciendo, casi llorando. Dije, Señor, ayúdela, Señor. Mi corazón se quebrantó al ver eso. Hermano, y aquí va uno y hasta escoge la carnota que quiere. No, viejo, esta de 50 lanas, esa vale 20. Hermano, allá la carne tendida nomás hacía al aire libre, mosqueadita. Dijo, mire, así, qué bueno que tuviera el refrigerador. No está el refrigerador. Dijo, pero es todo lo que tenemos. De verdad mi corazón se quebrantó. Y está orando por ellos. Inclusive vamos a ver cómo le hacemos, a ver si tenemos una familia súper necesitada para mandarle. Pero está sufriendo mucho, hermanos. Y cuando digo 25, eso es lo que ganan los que tienen alguna profesión. Los médicos, los abogados, Y esta viuda dio de lo poco que tenía.
de acuerdo a su capacidad. Dios jamás nos pedirá más de lo que no podamos dar. Pero esta mujer dio de lo poquito que tenía. Lo lamentable es cuando alguien tiene lo suficiente para ayudar y se niega a hacerlo. Eso es lo lamentable. La viuda solamente contaba con un poco de aceite y un poco de harina, era todo lo que tenía. Pero de eso poco le compartió a Elías. En la primera carta a los Corintios, o mejor dicho, el Señor espera que demos conforme a la prosperidad de la cual gozamos. Conforme como hayamos prosperado, es lo que espera el Señor que demos nosotros. Y el apóstol Pablo confirma esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 2. Dice Pablo: cada uno de vosotros ponga parte según haya prosperado. Pero por otro lado hay quienes dicen dicen, ¿cómo quisiera tener mucho para poder dar? Pero podemos dar de lo poco. Estamos tomando de ejemplo a esta mujer. Nadie debe esperar a tener mayor recurso para poder dar. Imagínense que vayamos a pensar: Señor, déjame ahorrar unos 20,000 lanas, Señor, y entonces empiezo a dar. No. A lo mejor nunca en nuestra vida lo vamos a dar. Por eso hay que compartir con lo que tenemos. Amén, aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Veamos en quinto lugar que la dádiva de la viuda fue sustentada en fe. Dio por fe. Aleluya. Ella creyó lo que el profeta le dijo. Fíjese, y estamos hablando de una persona gentil que no tenía nada de conocimiento de Dios, pero ella dio en fe. Es un gran ejemplo, dio en fe. No era Sidón era una ciudad gentil, no pertenecía al pueblo judío, pero dio por fe. La fe de esta viuda fue tan sólida que no dudó en compartir el pan con el profeta. Le dio aquella torta. ¿Cómo cree que esta viuda le dio la torta al profeta Elías? Que esta viuda le dijo: Elías, si tú has dicho que el Dios de Israel ha dicho sí, yo lo creo. Cómame tu torta con amor. No le dijo: ¿cómo eres hambriento? Pues tómala. No se cree. Bueno. Pero se la dio con amor, hermanos. Y por fe ella creyó. Así de sencillo y así de simple creyó lo que Elías le dijo. No dudó nada. No dudó nada esta mujer. Así de que cuando vaya yo a su casa, pues prepare mejor plato, hermano. No se crea tampoco. Okay. Yo le digo a los que me traen de vez en cuando atole champurrado y chocolate y avena y toda la cosa. Otra vez me trajeron un vasote de avena y era de que Señor bendice a la hermana que trajo. Y tuve, cené, almorcé y volví a cenar. Dije: gloria al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Llegó a creer en el Dios de Israel por medio del profeta Elías y a depender únicamente de la promesa que escuchó de Elías. Porque Dios le dio una promesa de parte de Dios y ella la creyó. La fe y la obediencia van juntas, ¿ok? Una persona puede decir: yo tengo mucha fe, y no obedece. No, esta mujer tuvo fe y obedeció. Van de la mano la fe y la obediencia, van juntas. Obedeció, creyó, hermano, y accionó. Creyó y accionó. Aleluya. La fe nos conduce a ver las cosas que no existen como si ya fueran reales. Eso es lo que hace la fe. Entonces le da por hecho que lo que Dios dijo, eso se hará, y así se hará. La viuda creyó con todo su corazón, no dudó en lo absoluto en la palabra que el profeta dijo.
porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué palabras, ¿verdad? Qué palabras de seguridad. Y esta mujer lo creyó, obedeció y accionó. Él hizo su torta. No sé si le echaría, yo creo, no sé qué carne le echaría, porque ahí la Biblia no dice. No le voy a acomodar. Yo creo que no le echó tomate, ni no, ahora queremos hasta tomate, lechuga de primera clase. Hablando de los tomates, el otro día fui a comprar unos tomates y luego estaba allí yo escogiendo los tomates. Llegó una señora y dijo: oiga, ¿qué grandes los tomates? Yo le dije: sí. Dijo: pues a mí no se me hacen tan buenos. Le dije: ¿cómo que está eso? Dijo: no, es que esos ya les echan fertilizante para que crezcan en 3 días. En eso tiene razón. Y andaba buscando allí: oiga, ¿no tienen unos chiquitos que crezcan natural? No, allá están los orgánicos. Dijo: no, esos están muy caros. Bueno, entonces, ¿qué quiere, señora? Le dijo el que estaba vendiendo ahí. Yo no sé si esta mujer echó lechuga, tomate y todo, pero yo creo que no, porque nomás tenía harina y aceite. Y hizo la torta. La Biblia no nos dice qué clase de torta, pero hizo la torta con cariño, con amor, y se la trajo y dijo: Elías, aquí está tu torta bien calientita, y yo creo lo que tú me dijiste de Dios tuyo. Yo creo. Lo creyó. Lo creyó. Ahora es muy admirable el compartimiento de esta mujer. Ella creyó y aceptó la bendición por la fe puesta en Dios. Aceptó la bendición. Santo Cordero de Dios. La promesa de provisión de parte de Dios no han terminado, iglesia. No han terminado. El abastecimiento y la abundancia no tienen límite en las manos del Dios divino. No hay límite, hermanos. El Señor Jesucristo recalcó esto en Lucas 6:38. Jesús dijo estas hermosas palabras para animarnos a ser dadivosos. Dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si usted da poquita avenita así, hermano, pues es la que le van a dar a usted. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Porque Jesús dice: con la misma medida que ustedes midan, van a ser medidos. Aleluya, bendito Cordero de Dios. Entonces Cristo nos anima a que demos, aunque haya escasez. Pero veamos en sexto lugar que esto no quedó ahí. Esa historia no quedó ahí, no terminó ahí. Que la dádiva de la viuda fue recompensada, hermanos. Fíjense nomás. Fue recompensada la dádiva de esta mujer. Lo que parecía ser la última comida fue el inicio de una grande bendición. Porque la mujer dijo: vamos a comer yo y mi hijo, y nos vamos a morir. Vamos a esperar a que llegue la muerte. Aleluya. Pero por eso le decía que lo que parecía la última comida fue el inicio de una grande bendición de parte de Dios. Dios recompensó a esta viuda. Cuando damos en tiempos de crisis, Dios nos va a recompensar. Aleluya, gracias, Señor. Dios nos va a recompensar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando todo indicaba que la muerte llegaría a la casa de esta mujer, el Dios Todopoderoso proveyó años de sustento, hermanos. Años de sustento. Aleluya. Dice Proverbios, capítulo 11, verso 25: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Fíjense nomás, qué hermosas promesas de Dios, y son reales. Aleluya. La generosidad, amada iglesia, nunca pasa inadvertida ante los ojos del Padre Celestial. Nunca. Cuando somos generosos, Aleluya. Dios nunca va a pasar por inadvertida esa generosidad. Él vio que la viuda era generosa y le recompensó su generosidad. Amén. Amén. Aleluya.
Las recompensas que Dios nos da pueden tomar muchas formas variadas. Ahora, yo digo, yo me pregunto, porque cuando yo leo la Biblia, yo solo me pregunto. Y a veces hablo solo y me contesto solo. Dios, Señor, ¿por qué no lo hizo? Le hizo costales de harina, barriles de aceite, Señor. Dios tiene su manera, hermanos. Amén. Ya no le vamos a decir, pero yo le dije, Señor, ¿por qué no le hizo costales y costales de harina? Yo lo hubiera podido haber hecho. Y hasta le hubiera podido decir a la viuda, consíguete una bodega porque te la voy a llenar de costales de harina. Dios le podía haber dicho a la viuda, consigue muchos barriles, como le dijo a la mujer de la vasija del aceite, la consigue muchas vasijas. Pero en este caso fue diferente, no le dijo nada. Solamente la palabra que el profeta Elías le dijo, la harina no escaseará ni el aceite menguará. Alabanzas al Rey, aleluya. Oiga, pues porque hubiéramos estado leyendo si Dios le hubiera dicho, consigue la bodega más grande de aquí de la ciudad para llenarla de costales de harina. Ahora, la harina dura cierto tiempo, ¿verdad que sí? Y se echa a perder. ¿Qué crea la harina? Polilla. Entonces Dios sabe lo que hace. El Señor le daba aceite fresco todos los días, harina fresca todos los días. La harina no dice, hermanos, pero eso es lo que estaba haciendo Dios. Por eso decía que las recompensas que Dios nos da pueden tomar muchas formas variadas, hermanos. La harina y el aceite no se multiplicaron, simplemente no se acabaron. Yo digo que la viuda iba y sacaba el puñito, ¿verdad? Y lo traía y ok, Elías, vamos a comer otra tortita. Y se echaban cada quien su tortita. Ya la harina no había ahí. Pero el siguiente día que iba la viuda, encontraba otro puñito de harina. Me imagino yo, porque no cesó. Tampoco la Biblia dice que le dio algunos barriles por ahí. No. Nada de eso, simple y simplemente el Señor le ponía harina fresca todos los días y aceite fresco todos los días. Ese es el Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Qué hermoso Dios. Amén, aleluya. No escaseó. Ya después yo no sé, después quizá Elías sí se dio el lujo de decirle, oye, pues ya ahora que hay abundancia, dame 2 tortitas, ¿verdad? Pero yo creo que no se quedaban con hambre. Aleluya, bendito Jehová, poderoso. Porque Dios cuando da, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Cristo multiplicó los panes y los pececillos? Dice que se saciaron. Oiga, yo creo que algunos hasta dicen, a ver si todavía le falta, no, ¿verdad? Pero sí que se saciaron. ¿Y cuántas canastas de panes y de peces sobraron? 12. Es decir, hasta el Señor les dio para lonche, 12 discípulos, una canasta por discípulo. Señor, gracias. Ahora llevamos lonche, Señor. Gloria a tu nombre. Alabado Dios. Pero ahí aprendemos también de ese caso cuando el Señor multiplicó los panes y los pececillos. Porque hay gente que tira la comida el siguiente día. ¿Sabía usted eso? Ahora yo sí la tiro, pero después de 3 días o 4 días, porque puede agarrar bacterias aunque estén dentro del refrigerador. Pues yo a mi esposa le digo, ok, ¿cuánto tiene? Lunes, martes, miércoles, ok, todavía pasa ahora. Pero ya el 4º día ya no. Eso yo aprendí del inspector de salubridad de aquí de Odessa. Dijo, mira, una comida puede estar dentro del refrigerador 3 días, todavía te la puedes comer. El 4º día, aunque esté buena, puede tener bacteria. Especialmente si es carne de pescado, carne de pollo o carne de res. Pero hay otras personas que el siguiente día botan la comida. A veces hasta sabe más buena recalentadita, ¿verdad que sí? Amén, aleluya. Entonces el Señor, de una manera maravillosa, le daba harina fresca todos los días y aceite fresco. Mire, este aceite ya lo va a tener que cambiar porque el otro ya lo olí y ya no huele como lo olía hace 3 meses. Ya huele poquito rancio.
Entonces Dios sabe lo que hace. Dijo, si le doy barriles de aceite, en un año el aceite va a estar rancio. Todo lo que voy a hacer con la viuda y con Elías y con su hijo, les voy a dar aceite fresco todos los días. Ese es Dios. Aleluya. Ese es el Dios suyo, ese es Dios mío. Amén. Amén. Como decía, no aparecieron costales de harina, tampoco galones de aceite, simplemente no se acabó la harina. Aleluya, majestuoso Rey, aleluya. Ahora, lo glorioso y lo maravilloso es que nunca se agotó el alimento. El Creador divino decide las formas de premiar a quienes saben dar de lo poco que tienen. Él sabe premiar, Él premia. Bien, alabado Dios. Durante 3 años y medio, mientras la sequía azotaba aquel país, Dios fue el sustentador para aquella pobre viuda y para su hijo y para el profeta Elías. 3 años y medio. Qué tremendo. No hubo necesidad que el profeta Elías trabajara. No hubo necesidad de que la mujer trabajara. Dios le sustentó durante aquellos 3 años y medio. Mientras que en otras regiones de Sidón había hambre, la viuda, su hijo y el profeta fueron testigos del amor de Dios y experimentaron cada día la fidelidad del Dios Todopoderoso. Ellos lo experimentaron todos los días, los 365 días de los 3 años. Oiga, tantos días que experimentaron el poder de Dios. Yo digo que aquella viuda, la Biblia no lo dice, pero yo digo que se convirtió al Dios de Israel. Gloria a Dios. Porque se dio cuenta que el Dios de Elías era un Dios real y poderoso. Aleluya, santo eres, Cordero. Mientras otros sufrían por falta de alimento, en casa de la viuda había suficiente provisión. Todos los días. Todos los días. Ya para terminar, en toda dádiva hay fruto, iglesia. Nunca piense que si va a dar de lo poco, se va a quedar sin nada. Aleluya. Ese no debe ser nuestro pensamiento. Nosotros lo hemos experimentado mucho. Recuerdo una ocasión, yo lo doy gracias a mi esposa porque ella es muy sensible cuando Dios le indica algo de ayudar a la gente. Ya les he contado que una vez me dejó sin chamarras, ¿verdad? Sí. Llegué buscando mis chamarras. Oye, mi chamarra, como que no me quería decir, se las llamo, hermano. ¿Cómo, hombre? Ya me dejaste sin chamarra. Yo le dije, no, qué bueno que se las viste. Le dije, oye, no hay mi chamarra esta y aquella otra. Dio 2, ¿cuántas viste? 2. Y mejor nomás con una, pero bueno, gloria a Dios. Entonces llegué y dijo, no, es que mire unos hermanos en tiempo de frío y andaban en pura camisa y le di, vine por las chamarras y se las llevé. Dije, ¿por qué no fuiste y le compraste una en la dealers, hombre? ¿Verdad? No le dio las mías, pero gloria a Dios. Alabanzas al Rey. En otra ocasión llegué del trabajo y mi esposa me dijo, oye, dijo, ¿sabes qué Dios puso en mi mente esta hermana? Y pertenecía a otra congregación, ella tenía la congregación de nosotros. Y dijo, y el Señor puso en mi corazón, dale $150. Y dije, bueno, si Dios puso en tu corazón, ve, llévaselos. Hermano, y cuando se los llevó, fue hasta la casa, mi esposa se los llevó. Cuando se los llevó, la hermana empezó a llorar. Y después mi esposa me platicó, era lo que necesitaba para pagar el pago de la luz, porque si no se le iban a cortar. Y no tenía ya ni $1. Alabanzas al Rey, aleluya. Por eso, hermano, hay bendición en dar. Eso téngalo por seguro. Amén, glorificado tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Por él decía que en toda dádiva hay fruto. En el reino de Dios la acción de dar es recompensada con la generosidad por el amor de Dios. Todo aquel que honra a Dios, músicos, pasen por favor. Todo aquel que honra a Dios confiando en su palabra, viviendo en obediencia, practicando la generosidad, pueden estar tranquilos de que en los momentos difíciles la provisión de parte de Dios llegará con todo seguridad. Amén, aleluya, gloria a Dios.
Llegará porque llegará. Pueden pasar años y Dios tendrá cuidado de que no se les termine el aceite ni la harina. Aleluya. Tal y como se sucedió con esta mujer de la ciudad de Sarepta de Sidón. Qué hermoso ejemplo de la oración, de dar. Nunca deje de dar. Especialmente cuando Dios le ponga a una persona, algún hermano, algún familiar suyo, Aleluya, bendito tu nombre. mándele algo. Dios se lo va a recompensar. Vamos a orar. Vamos a orar y a decirle al Señor que queremos ser personas generosas, como esta mujer viuda. Habla ahí, leemos.